El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos centramos en un nombre con una resonancia histórica particular, Aidan. Vamos a analizar la información que nos han facilitado nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, la web del Instituto de Historia Familiar, para descubrir, las capas de significado e historia que contiene. Exacto. La idea es ir un poco más allá del simple origen etimológico, ¿no? Y explorar la figura histórica clave asociada. Y también, algunas curiosidades que la fuente recopila sobre las características que se vinculan al nombre. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cuál es la raíz de Aidan? Pues mira, Aidan es un nombre masculino que nos llega del normando. Es interesante, fíjate, que de él derivaron otras formas como Aidano, e incluso el femenino Aida. Su origen está en el antiguo normando, de estos pueblos descendientes de vikingos, ¿no? Asentados en Normandía. Y su significado es muy sugerente, aquel jefe que es generoso. Jefe generoso. Vaya, eso ya marca un carácter fuerte y además positivo. Es fascinante cómo a veces el significado original parece casi, una premonición de la historia que viene después. Totalmente. Y en este caso, la conexión es directa con la figura más destacada que llevó este nombre, San Aidan de Lindisfarne, conocido como el apóstol de Northumbria. Háblanos de él. Suena una figura crucial. Lo fue. Era de origen irlandés, probablemente de Connacht, y fue monje en el famoso monasterio de Iona, en Escocia. Su papel fue vital para, la reintroducción y consolidación del cristianismo en el reino de Northumbria, en la actual Inglaterra. Esto fue tras la retirada romana y, el resurgimiento de las creencias paganas anglosajonas. ¿Y cómo termina un monje irlandés de Iona evangelizando Northumbria? ¿Fue casualidad? ¿Qué va? Fue una petición directa del rey Oswaldo de Northumbria, hacia el año 634. Resulta que Oswaldo se había convertido al cristianismo durante un exilio previo, precisamente en Iona. Y claro, al recuperar el trono, pues quiso que su pueblo adoptara la misma fe. Llamó a los monjes de Iona. Hubo un primer intento falido con otro monje, pero Aidan fue el elegido. ¿Y por qué él? ¿Qué tenía de especial? Pues al parecer destacaba por su tacto y paciencia, ¿sabes? Cualidades que quizá faltaron al primer enviado. Aidan eligió la isla de Lindisfarne, que está frente a la costa de Northumbria, como su sede episcopal en el 635. Fundó allí un monasterio que se convirtió en un centro religioso y cultural importantísimo. Ajá. Resulta llamativo que tuviera tanto éxito viniendo de la tradición cristiana celta irlandesa, que tenía sus diferencias con la romana, ¿no? La que empezaba a ganar terreno en el sur de Inglaterra. ¿Generó esa tensión eso? Bueno, sí hubo diferencias doctrinales, claro, como la fecha de la Pascua, por ejemplo. Eso se resolvería más tarde, pero el propio Aidan, por su carácter, su humildad, su dedicación, se dice que viajaba a pie por todo el reino, hablando con ricos y pobres por igual, pues se ganó un respeto enorme, incluso entre los partidarios de las costumbres romanas. Su labor fue muy efectiva. Entiendo, una figura realmente inspiradora, la verdad. ¿Y cuándo se celebra su día? Murió el 31 de agosto del año 651, después de 17 años como obispo. Esa fecha, el 31 de agosto, es su onomástica, el día en que se le recuerda. Vale. Más allá de esta figura histórica tan potente, la fuente que manejamos también explora otras facetas. Y esto, para quienes estén interesados en este tipo de datos más simbólicos, se mencionan ciertos rasgos de personalidad asociados al nombre. ¿Qué nos dice? Sí, a ver, estas asociaciones siempre hay que tomarlas con cierta cautela, ¿no? Pero se describe a Aidan como una persona con gran energía, voluntad firme, también capacidad de liderazgo, perseverancia. Se añade una inclinación por el conocimiento, los libros, los viajes y una notable lealtad en la amistad, combinada con paciencia. En el terreno sentimental se apunta una preferencia por lo ampuloso y maravilloso. Un poco así, ¿no? Grandilocuente, quizás. Es curioso, cómo algunos de esos rasgos, energía, liderazgo, voluntad, parecen resonar tanto con el significado original de jefe generoso como con la propia figura histórica de San Aidan. Es una conexión interesante, ¿sí? Y siguiendo con estas curiosidades, la fuente también asocia el número 7 como número propicio, el lunes como su día de la semana y el gris claro como su color. ¿Y alguna flor?
¿Menciona algo? La fuente no especifica el nombre de la flor textualmente, pero sí indica que se puede ver una ilustración de la misma en la lámina personalizada del nombre que ellos elaboran. Ah, perfecto. Hablando de eso, toda esta información, desde el origen normando hasta la historia de San Aidan y estos detalles curiosos, es precisamente lo que recogen nuestros amigos de heráldicafamiliar.com en esas láminas tan cuidadas sobre el nombre Aidan. Para quien quiera profundizar o tener un recuerdo físico, bueno, pues dejaremos un enlace en la descripción. Y es interesante saber, además, que en heráldicafamiliar.com no solo trabajan con nombres, también elaboran estudios y láminas sobre el origen e historia de los apellidos. Muy completo. Sí, la verdad es que sí. En definitiva, Aidan es un nombre con una herencia potente. Combina ese eco de liderazgo normando con la profunda huella histórica y espiritual de San Aidan, de Lindisfarne, una figura clave, como decíamos, en la historia del cristianismo en Inglaterra. Una combinación rica y con mucha historia detrás, sin duda. Y bueno, para no perder la costumbre, lanzamos una pregunta al aire. Hoy hemos explorado el nombre Aidan, pero sabemos que también existe como apellido. La historia de los apellidos suele ser distinta a la de los nombres, claro. Si alguien que nos escucha tiene información, historias familiares o datos sobre el origen y difusión del apellido Aidan, nos encantaría conocerlos. Compartir ese conocimiento sería fascinante. Hasta la próxima exploración.